En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, primer viernes del mes, la devoción del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos la conmemoración de San Gil Abad, que trató de imitarlo y creemos que lo logró muy bien a nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en la virtud de la humildad. Lo sobresaliente de este santo es la virtud de la humildad, y después al final de esta pequeña homilía veremos cómo quien lo ha seguido y en todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado, y sobre todo la humildad que debemos tener, en la regeneración, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a la tierra para ser Rey, Él los hará sentar sobre tronos a los apóstoles, y todo aquel que haya dejado todo y por ser humilde lo haya seguido de una manera muy estrecha a nuestro Señor Jesucristo. San Gil era un hombre, un abad, y tuvo que abandonar su patria, Grecia, porque recibía muchos honores de la gente. La virtud que este hombre tenía y los milagros que hacía en Grecia le ganaron esa fama, y todo el pueblo, toda la gente quería seguirlo, quería verlo, quería tocarlo, y esto eran los honores que le daba el pueblo a San Gil. Y por este motivo, por abandonar esta reverencia que le hacían, por sustraerse a los honores en Grecia, se dirige a Francia para poder allí practicar la humildad, porque en Francia ciertamente que no era conocido. Allí en Francia él fundó una comunidad de anacoretas. Un anacoreta es un religioso que vive solo, en lugar apartado, así como vimos Santa Rosa el otro día, dedicado por entero a la contemplación, la oración y la penitencia. Él funda una comunidad en donde cada uno vivía solo como anacoreta. Sin embargo, allí en Francia también se entera la gente de las virtudes y de los milagros de este santo, y los pueblos acudieron en peregrinación para que les remediase las enfermedades del cuerpo y del alma, así como acudían a Jesucristo. Entonces, perseguido allí también en Francia por esta veneración de los pueblos, resolvió finalmente retirarse al desierto. Y dijo: puesto que los hombres se obstinan en rodearme de respeto, iré a vivir entre las fieras. Encontró en una roca, estando allí en el desierto, una cierva, un animal, que le proporcionó leche. Y los cazadores del rey, que salieron a buscar o a cazar esta cierva, por tirar sus flechas sobre ella, hirieron al santo, que tal vez estaría escondido entre la maleza o en los bosques, y el santo, al verlo herido, los soldados quisieron ponerle algo sobre la llaga que le habían causado, pero él se negó a esto a fin de poder sufrir y merecer más. Y esto es lo que conocemos de San Gil Abad, cómo él buscaba la humildad, el pasar desapercibido, el estar escondido, para dedicarse a la oración y a la imitación, a la contemplación de nuestro Señor Jesucristo. El rey de Francia le hizo edificar un monasterio donde murió santamente en el año 712.
Entonces, una aplicación para nosotros que es muy, muy conveniente es el conocimiento de la propia nada. Somos nada. Somos nada y estaríamos sepultados en la nada todavía. Esto es algo tal vez difícil de entender, el ser nada. Digamos, el no ser algo o alguien es una cosa que nos supera nuestra capacidad de entendimiento, pero no somos nada. Si Dios por un efecto de bondad no nos hubiera llamado a la existencia. Es decir, somos algo o alguien o una criatura porque Dios quiso, porque Dios nos dio existencia. De lo contrario, somos nada. Aparte de esto, nuestros pecados han merecido el infierno y estaríamos en el infierno si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. Es decir, que esta nada, que estamos aquí porque Dios quiso, porque nos dio la existencia, y que aún seguimos aquí porque si no estaríamos en el infierno, estamos gracias a la misericordia de Dios. De nosotros no podemos valernos y nada somos. Porque nos quejamos y se nos niegan los honores que tanto nos gustan, se hace la verdad una justicia tratándonos de ese modo. Se nos niega el honor porque en realidad esa es la verdad, somos nada. Hay una cita hermosa de San Clemente de Alejandría: el más hermoso y el más útil de todos los conocimientos es el de sí mismo, que esto viene gracias a Dios, el conocerse a sí mismo. Por él se llega al conocimiento de Dios, por el conocimiento de uno mismo, de saber la realidad de uno mismo, que somos nada y que por pecado podríamos estar en el infierno, llegamos al conocimiento de Dios. Hombre, conoce tu nada y tu malicia. Aún así, yo quisiera agregar aquí que el conocimiento de uno mismo no es el conocimiento que Dios tiene de nosotros mismos, porque si realmente nosotros nos conociéramos como somos, estaríamos muertos, porque no podríamos soportar ver la nada que somos, la miseria que somos. Y por eso también es un acto de misericordia de parte de Dios el no llegar a conocerse cada uno a sí mismo de una manera total o de una manera profunda. De estos dos principios que son la base de la verdadera humildad, hay que extraer dos conclusiones. La primera, que debemos recibir con alegría las humillaciones que nos sucedan, porque esa es la verdadera estima que se nos tiene. Es decir, que nos humille, eso es la verdad que se nos dice a nosotros. Y nosotros, obviamente, huimos de las humillaciones. Nos causan mucho dolor por el amor propio que tenemos. No soportamos las humillaciones. Y la segunda verdad es que debemos tener horror por los honores, porque sabemos que no somos dignos de ellos. También es algo que nos duele mucho porque buscamos los honores y no somos conscientes, no nos damos cuenta que no nos merecemos los honores. Este pensamiento debería llevarnos a evitar todas las ocasiones en las que se prevé que se nos dará honor, y también debemos cerrar los ojos a nuestras propias virtudes, que ciertamente las tenemos por Dios, y a los propios méritos, que también los tenemos por gracia de Dios, para no considerar sino nuestra nada y nuestros pecados. Hay una cita de San Gregorio: los santos
ignoran las virtudes de que dan ejemplo. Los santos no viven mirando sus virtudes y cuánto esas virtudes pueden despertar el honor de los demás. En fin, así cuando nos humillemos, aun cuando nos humillemos, no pensemos que hemos hecho gran cosa. Nunca se dirá más que la verdad de nosotros y todavía no se dirá la verdad completa sobre nosotros. Hagamos lo que hagamos, no sería más que hacer nuestro deber y siempre seremos un servidor inútil, porque así nos ve Dios y todo lo que tenemos proviene de Dios y, como ya hemos dicho al principio, la existencia y también el hecho de estar aún vivos en esta tierra, actos de misericordia de Dios, porque de lo contrario estaríamos por nuestros pecados en el infierno. En la regeneración, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en su segunda venida a reinar, allí se dará el premio a quienes hayan practicado la humildad, como la practicó nuestro Señor Jesucristo, como la practicó también San Gil, y como dije al principio, a los apóstoles los hará sentar sobre tronos ante las 12 tribus de Israel, y a todos los demás, a los que no somos apóstoles y que hemos dejado todo por Jesucristo, es decir, que hemos querido practicar las virtudes de Jesucristo, sobre todo la humildad, lo que hemos dejado casas, hermanos, hermanas, padre, mujer, hijos, campos, por su nombre, recibirá el céntuplo y heredará la vida eterna. Entonces, muchos de los primeros, que ahora vemos primeros en el mundo, serán los postreros, los últimos, y muchos de los postreros, que somos aquellos que tratamos de imitar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, y que por eso se nos maltrata y se nos persigue, serán los primeros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.